Algunos estimados hechos por una organización de los Estados Unidos de Norteamérica arrojan la posibilidad de que alrededor del 5% de la población de los países del primer mundo en algún momento llegue a tener una experiencia cercana a la muerte. Es una estadística extraña. ¿Por qué? Porque mientras que se considera esto para los países del primer mundo, en otros países en donde las condiciones de desarrollo y el acceso a la salud es menor, esta estadística se reduce prácticamente a nada por una sencilla razón. Porque los servicios de salud nunca llegarán a tiempo, ni se intentará reanimar a una persona, ni se luchará por salvarle la vida. En tanto que en países desarrollados las condiciones son diferentes y esto permite que hasta un 5% de la población que experimenta un arresto cardiopulmonar o la suspensión de actividad cerebral pueda ser reanimada y experimente una experiencia cercana a la muerte. Pero si estas cifras son extrañas y es extraño que alguien haya tomado el tiempo de analizar y recabar toda esta información, más extraño aún es un pequeño dato. Alrededor del 15% de esas experiencias serán horrorosas y las personas habrán vivido escenarios de verdadero terror en los que relatan haber ido al infierno. Quédese conmigo. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Diferentes culturas en diferentes momentos y ubicaciones geográficas han creído firmemente en la existencia de algo equivalente a un infierno como lo conocemos. El hinduismo, por ejemplo, tiene una creencia de que hay varios infiernos en donde, dependiendo de lo que vaya a hacer de ese individuo, en lo que vaya a reencarnar, será su castigo. El budismo, por su parte, tiene los narakas, que es una especie de infierno en donde reinan los narakas, estos que torturan, hierven, cuecen por fuego. En ambos casos, la idea del tormento no solamente es como lo hemos concebido actualmente los occidentales, una ausencia, sino el fuego como tal. Y claro, ni qué decir del Yahanan islámico, en donde también el castigo para los infieles es el fuego del infierno. En tanto que para los fieles, los valientes, los mártires, será una gloria eterna. Por su parte, en Israel, el pueblo israelita tiene la creencia del Sheol Abadón, o también se le llamaba en otros momentos el Gehenna, el fuego eterno, y los griegos el Hades, y el cristianismo el infierno y el purgatorio. Y por supuesto, también debe de haber habido algo en las culturas antiguas de América, solo que hay un problema, y el problema es que en estas culturas, tanto en México como en Centro y Sudamérica, la tradición que nos ha llegado ha sido a partir de la propia historia colonial, mas no directamente de aquellos pueblos, de tal forma que lo que nos han platicado los primeros colonizadores y conquistadores es una interpretación católica. Por lo tanto, en el caso, por ejemplo, del altiplano mexicano, la región mexica, el Mictlán se presenta como el infierno, pero para ellos no había tal cosa. El concepto en México, en estos lugares antiguos de los pueblos originarios, no era como tal un castigo eterno, sino más bien lugares a donde se iba, tras la muerte, dependiendo de lo que uno hubiera sido en vida. Así, por ejemplo, estaba el lugar para los héroes y para las mujeres que morían en el primer parto. También estaba el lugar para los que, de alguna forma, habían llevado una vida común. Estaba el árbol para los bebés, el árbol de las mamas, que era un árbol hecho para que los bebés que habían muerto en el parto o un poco después siguieran alimentando y volvieran ya a la vida nuevamente. Y así sucesivamente, pero
aun cuando hay una influencia fuerte del cristianismo en lo que nos llega, porque lo trajeron a la actualidad los colonizadores, la realidad es que en los 7 niveles del Mictlán también había tormentos y fuego. ¿Por qué le platico todo esto y lo de las experiencias cercanas a la muerte? Bueno, pues porque en muchas de esas experiencias cercanas a la muerte, las personas aseguran haber sentido fuego. Fantasía. Imaginación derivada de haber leído acerca del infierno, el purgatorio cuando se es niño o cuando se estudia la escuela religiosa, como sea. El hecho es que hay ahí relatos intrigantes acerca de lo que vivieron. Y claro, también están un montón de historias raras que tienen que ver con el fuego. Pero a nosotros realmente la cuestión mítica no nos es el objetivo del programa. Lo que nos interesaría sería saber qué hay detrás de esto. ¿Hay alguna evidencia? ¿Hay alguna prueba? No lo podemos decir. Pero hay ciertos relatos acerca de encuentros que dejan marcas particulares. Sí. Y esos encuentros son particularmente interesantes hasta el punto en el que en Roma existe una pequeña capilla, la capilla del Sagrado Corazón del Sufragio. Desde 1897, cuando se construyó esta capilla, se comenzó a trabajar sobre una situación inusual: coleccionar objetos en los cuales haya marcas que den una idea de la existencia, ya sea del infierno o del purgatorio. Esta pequeña habitación en la que se encuentra la colección exhibe objetos que van desde un misterioso libro que tiene una mano de fuego, una quemadura correspondiente a una mano humana de tamaño natural, como si una mano de fuego se hubiera posado sobre aquel texto, un trozo de madera que igualmente presenta una mano izquierda, y una cruz también, como si fuera una especie de pirograbado, pero extraño y correspondiendo a una época muy antigua cuando no se usaba eso. Pudo haber sido alterado, por supuesto, pero también se encuentra por ahí una ropa, la cual tiene un testimonio difícil de controvertir y difícil de negar, porque viene de una persona que fue considerada santa por la propia Iglesia, y así sucesivamente. Es un lugar donde se guardan reliquias que en teoría demuestran que en ocasiones aquellos que están allá abajo, según la concepción religiosa católica, llegan a volver y dejan marcas. En el terreno de lo paranormal, estas marcas son conocidas como piroclastias o piroplastias, dependiendo si el origen es por la propia persona o por su simple presencia. El hecho es que hay toda una serie de testimonios y de historias acerca de la aparición de huellas que revelarían la presencia de una persona ardiente. Déjeme que le platique algunos pocos de estos casos y usted tendrá la mejor opinión. Estamos en abril de 1922, el 4 de abril de 1922 en Saarland, Alemania. Es una iglesia y se está celebrando misa. En el altar, siguiendo el antiguo rito tridentino, es decir, dando la espalda a la feligresía, se encuentra el sacerdote celebrando misa. Después de un momento, da la vuelta y comienza a hacer otra serie de oraciones. Las personas que están en el cuerpo de la iglesia están observando. Entre esas personas hay una mujer. Esta mujer es muy sensible a todos los fenómenos que usted se puede imaginar. Ha visto a la puerta de su casa a su antigua abuela muerta, a un pastor que murió cuando cayó de un caballo, y en esta ocasión está atenta, viendo al sacerdote que celebra la misa, cuando de pronto, como si saliera de la sacristía, imagine usted un altar tridentino, es decir, no es una mesa, sino es algo que está al fondo, y por ahí hay una puerta que da a la sacristía, y desde ahí comienza a ver cómo se forma algo. Ha perdido el interés completamente por lo que esté diciendo el sacerdote allá, porque ella está observando cómo se va formando algo allí, algo que de pronto comienza a tener una forma cada vez más definida,
hasta el punto en el que observa la imagen de un sacerdote con una especie de hábito, parado, avanzando en dirección hacia el altar, en donde hay una mesita que tiene un libro abierto, y aquel individuo, además, parece estar envuelto en llamas. Es una imagen que la deja aterrada, no sabe quién es esa figura, no sabe por qué está allí, pero le hace sentir un escalofrío horrible y comenzar a temblar, al tiempo que observa cómo esa imagen aterradora de un sacerdote con todo y sotana o hábito, envuelto en llamas, se aproxima a esa especie de atril, ese púlpito, en donde está un libro que comienza a hojear con dos dedos, el dedo índice y el pulgar, con los que toma las hojas y las cambia, para después, en algún momento, parece como si se diera cuenta que esa mujer que está allí lo puede ver y gira. Cuando la mujer ve que se ha dado cuenta de ella y que se le aproxima, está a punto de perder el sentido, de caer desmayada. Es tal el escalofrío que siente y la sensación de vacío, de pérdida, que no puede evitar sentir que se desmaya. Pero aquello que está allí se detiene un instante y le transmite un pensamiento: estoy condenado. Necesito ayuda. Necesito que le quiten una fotografía mía que tiene una mujer en tal y tal parte y que no puedo seguir adelante. Después de ese instante, la mujer pierde el sentido. Simplemente se desploma en donde está. Algunas personas la incorporan y al terminar la misa ha recuperado bien la conciencia. Se aproxima el sacerdote oficiante, el sacerdote que estaba allí con las oraciones y demás, y le pregunta qué ocurrió, a lo que la mujer le dice: vi esto y esto y esto. El sacerdote está muy sorprendido. ¿Cómo era? No podría decirlo bien porque estaba envuelto en llamas, pero agarró aquel libro que está allá y lo hojeó con sus manos envueltas en llamas. El sacerdote, espantado por lo que le están diciendo, se aproxima al libro y, para su asombro y mayor sorpresa, varias de las hojas presentan una quemadura peculiar, la quemadura que dejarían dos dedos que han tomado una hoja y la han cambiado, precisamente en una oración por el perdón de las almas. Cuando la mujer continúa platicándole, aquel sacerdote le revela que la celebración eucarística de ese día en particular era para pedir el eterno descanso de un sacerdote que oficiaba en esa iglesia y que había muerto unos días atrás. Sorprendida la mujer, al no saber que ese era el motivo de la celebración religiosa, le comenta el otro asunto, el asunto de la fotografía. El sacerdote no está muy seguro de qué se trata, pero accede a ir al lugar en donde esta mujer asegura habita esa persona, la que tiene la fotografía. Van para allá y al llegar y tocar la puerta sale una mujer medianamente joven, evidentemente mucho más joven que aquel sacerdote, la cual, ante la pregunta expresa de «¿Usted tiene una fotografía de fulano de tal?», dice que sí, y apenada les hace pasar y les entrega aquella fotografía en la que está el hombre que estaba en llamas. Esta vidente, esta medium, observa aquello claramente y, sorprendida, al verla, identifica al hombre que había visto, al sacerdote que había visto en llamas en el altar. Cuando preguntan por qué tenía aquella fotografía, la mujer responde, apenada, muy apenada, que era su mujer. Y por lo tanto, al haber roto sus votos y haber faltado, había condenado su alma, dejando una serie de marcas en las hojas de aquel libro. Por supuesto, la mujer confesó el pecado y fue perdonada, por lo que se intuye que aquel ser que estaba ya en el castigo eterno habría vuelto al mundo de los vivos para ayudar a que la mujer a la que quiso no se condenara, pero él estaba perdido. Por lo menos es lo que cuenta aquella historia. El hecho es que ese libro, según se dice, está guardado
en esa iglesia y conserva las claras marcas de una mano de fuego que ha cambiado la hoja. Lo interesante de la historia es que, a pesar de que no pareciera, salvo una leyenda, esta leyenda fue contada en 1924 por el obispo de la región donde está Saarland y aseguraba haber conocido de primera mano tanto al sacerdote, a la mujer como al libro, y de hecho haber conocido al sacerdote muerto. La voz de aquel sacerdote, de aquel obispo, le daba una fuerte credibilidad al tema y quedaría escrito en algunos textos en los que se obvió claramente el nombre de la mujer para evitar cualquier problema posterior. Ahora déjeme que avance un poco más en el tiempo. Normalmente estas historias imaginaría uno que ocurren allá, en la distancia del tiempo, en la niebla de los tiempos, en 1600, 1700, pero esto ocurre en 1945. Es 1945 y estamos en la región de Bohemia, posteriormente convertida en la República Checa. Ha pasado ya la guerra, y en un lugar conocido como Flanice, un sacerdote está a cargo de la iglesia. Es el padre Wagner, y es un tipo que la ha pasado muy mal durante la guerra, ha tenido que soportar todo tipo de cosas, pero se ha sobrepuesto. Es un hombre que además tiene el respeto de la comunidad y al que las personas se aproximan porque además, tras la guerra, el dolor de las familias es enorme. Uno se imaginaría que estos terribles soldados que hicieron horrores vivían en una caverna y habían salido de alguna planta, pues no, también tenían familias y eran personas comunes, carpinteros, panaderos, zapateros, que un buen día por alguna razón se convirtieron en lo que fueron. El hecho es que esas familias, cuando pierden a los hijos, cuando pierden al esposo, tienen que buscar consuelo y van allá con el padre Wagner a buscar un poco de alivio a ese dolor de saber que nunca volverán a ver a su ser querido y que en la gran mayoría de los casos ni siquiera tendrán una tumba a dónde llevar una flor, puesto que los cuerpos se han perdido en el frente, allá en Rusia, allá en la Unión Soviética, allá en el sur. Es difícil saber dónde quedó un familiar, mucho menos encontrar sus restos. Por lo tanto, este hombre pasa días enteros recibiendo personas que vienen a contar su tragedia. Únicamente les puede dar algún poco de alivio, algún poco de consuelo. Pero ese día es diferente. La mujer que ha llegado es una mujer viuda de la comunidad ahí mismo de Flanice. Esta mujer viene a relatar algo que le ha ocurrido. El padre Wagner, como siempre, le escucha. Su esposo murió unos meses atrás de un cáncer terrible. Y su hijo murió en alguna parte de Polonia. No saben dónde. No hubo muchas noticias porque, si bien murió al principio de la guerra, no hubo muchas noticias acerca de dónde quedó, dónde está sepultado. Saben que murió. Les informaron que había muerto. Una granada había hecho pedazos el cuerpo de su hijo y nadie se molestó siquiera en recoger los trozos y sepultarlos, así es que aquella mujer ha hecho de tripas corazón y ha seguido adelante, pero hay un problema con esa mujer. Y es que poco tiempo después de la muerte de su esposo, poco tiempo después de la muerte de su hijo, comenzó a tener una extraordinaria habilidad para percibir a las personas muertas. Y así, aquel día, cuando abrió la puerta de su casa para salir a ordeñar una vaca, se encontró que cruzando el patio, allá, cerca de un montón de heno, estaba la abuela que había muerto muchos años atrás, y al acercarse a verla, la abuela le habló de alguna cosa. Después, otro día, estaba por ahí una tía, un vecino que había muerto, etcétera, etcétera. Todo el mundo en el pueblo sabía de eso y el padre Wagner realmente no creía mucho. Es más, no lo creía en lo absoluto. A él le parecía que era una persona que estaba con un duelo profundo y si bien el padre Wagner era un religioso, también era un filósofo, así es que escuchaba, punto. Pero ese día fue diferente. Aquella tarde, a finales del 45, en medio de un frío espantoso, esta mujer aparece y le comenta que como de costumbre ha venido alguien a verla.
siempre es lo mismo. Vienen a pedirle oraciones, vienen a pedirle que les prenda una vela en la iglesia, que les haga una misa. Y el padre Wagner accede, no tiene problema con eso. Cuando viene y le dice, oiga padre, ¿podría usted en su misa celebrar? Accede de buena gana, pero esta vez es diferente porque la mujer viene muy nerviosa, visiblemente alterada. Ha venido corriendo desde su casa, que está en una ladera en las afueras del pueblo, y se le ve, a pesar del frío, sudorosa y alterada. Cuando el padre la sienta a un lado del confesionario en una banca y le dice qué le ocurre, aquella mujer le dice que tiene miedo. Esta vez le ha dado mucho miedo. ¿Y por qué tienes miedo si tú siempre ves cosas? Es que esta vez no quiso oraciones. Y entonces empieza a describirle cómo había sido aquello. Esa tarde, un rato antes de lo que le estoy platicando, llegó de recoger algunos frutos en el huerto o lo que fuera, a donde había ido allá afuera. Puso una cesta sobre una mesa y comenzó a preparar algo. Del otro lado del espacio había una mesa, cubierta con un mantel bonito, su mantel que le gusta, de cuadritos. Mientras ella está haciendo aquello, que fuera lo que estaba haciendo, percibió que algo no estaba bien. El ambiente general comenzó a sentirse caliente, pero ella ni siquiera había prendido la chimenea ni la estufa. Por lo que siguió haciendo aquello, y entonces comenzó a percibir que algo no estaba bien, y al dar la vuelta frente a ella, allí junto a la mesa, estaba la figura de un hombre, un soldado. Era un soldado con el traje gris. No lo conoce, nunca lo ha visto. El rostro se ve visiblemente dañado. Visiblemente dañado, es un rostro horrible, mutilado. Algo terrible tuvo que haberle pasado. Sabe perfectamente que esa persona está muerta. Y todavía viste su uniforme, probablemente muerto en la guerra. Es un hombre además altísimo, que la está mirando con verdadera sensación de odio. Ella lo puede percibir porque además emana esto. Aquel sujeto está parado junto a la mesa y esta mujer contaría al padre Wagner que en ese instante ella se atrevió a pensar: haré oración por ti, y a decirlo: voy a pedir en mis oraciones por tu eterno descanso, momento en el cual aquel gigante colérico hace esto sobre la mesa, coloca ambas manos con fuerza y grita: no me interesan tus oraciones, yo estoy condenado. Para entonces darse cuenta aquella mujer de que este hombre estaba ardiendo en fuego. Acto seguido, y horrorizada, cierra los ojos y comienza a rezar, pero esta vez está rezando para ella, para su protección contra aquello que estaba allí. Intuye que ha sido un enviado del infierno, pero cuando termina de hacer oración aquello ya no está, solo que hay un detalle: la mesa. En la mesa se encuentran dos claras manos completas de gran tamaño que han quemado el mantel y que incluso han dejado una impronta sobre la mesa, una marca de manos de gran tamaño. Quemaron la mesa también. Cuando esta mujer llega con el sacerdote, con el padre Wagner le dice: bueno, pues vayamos para allá a ver qué fue. Y efectivamente, al llegar, en la mesa hay dos manos marcadas claramente, la superficie todavía está caliente. Es una mesa de madera tosca, gruesa, rural completamente, y sin embargo exhibe aquellas dos manos que superan en mucho el tamaño de la mano de esa mujer o del propio padre Wagner. Simplemente se limitaría a rociar con agua bendita aquello, rociar la casa y hacer una bendición. En cuanto al mantel, la mujer no quiso saber nada, lo destruyó y la propia mesa la convertiría en leña. Tal fue el miedo que le provocó, que no volvería a interactuar. Si alguna vez volvió a ver algo, ya no quiso nada más, ya no volvió a pedir por nadie y se centraba en cuidar de ella misma. Otro caso que resulta también bastante extraño es un caso ocurrido en 1924, el 18 de abril de 1924 en Chicago, Illinois. Ese día en la estación de bomberos están los diferentes miembros del cuerpo de bomberos haciendo tareas varias.
limpieza acomodando mangueras, lustrando los camiones, etc. Son camiones muy sencillos, muy primitivos. Pero la tarea es tenerlos siempre brillantes. El cromo era un orgullo de los bomberos. En una de esas partes de la estación se encuentra Francis Levy, un bombero perteneciente a la Fuerza y al camión 107. Está limpiando una ventana, cuando de pronto se queda detenido apoyado en la ventana. Está subido en un pequeño banco para alcanzar, pero se queda estático con la mano detenido. Uno de sus compañeros que está por ahí lo ve e intuye que está teniendo algún tipo de enfermedad, algún tipo de desmayo, algo, porque lo ve reclinado contra la ventana de forma extraña. Son unos instantes, mientras está haciendo aquello, cuando aparece alguien y hace sonar la campana de emergencia. Todos corren en aquella dirección, incluso el propio Francis Levy, que rápidamente se pone el chaquetón, el casco y se monta para ir rápido a donde les están indicando. En el trayecto, sin embargo, cuando le preguntan ¿estás bien?, responde sí, solo que hoy voy a morir. Es una declaración tremenda, porque ni siquiera saben de qué dimensión es el fuego. Es 1924, no hay radios, no hay nada de eso. La información que tienen es que hay un incendio y punto. Cuando llegan a la calle Blue Island, se dan cuenta que hay un incendio muy fuerte. Es en un sitio conocido como Curran Hall. Comienzan a inspeccionarlo, es un edificio de varios niveles, y alguno de los jefes se da cuenta que esto fue hecho, esto no fue casualidad, porque al derribar una de las puertas observan cómo está escurriendo una especie de aceite por la escalera. Alguien lo encendió, un pirómano. Están discutiendo eso cuando, mientras están allí, comienzan a colocar las escaleras para iniciar el bombeo de agua y extinguir el fuego. Por las ventanas, por la azotea, por todas partes, diversos bomberos que pertenecen a varios cuerpos, a varias estaciones de Chicago y a varias unidades se han apostado y ha llegado el vehículo nuevo, ese que tiene una escalera, que se despliega y alcanza más altura. No pierda de vista que aunque sea 1924, Chicago tenía tecnología. El hecho es que comienzan a subir y cuando están lanzando el agua de pronto, el techo de la construcción colapsa hacia el interior, apretando los muros hacia el exterior y derribándolos, cayendo pesadamente toda la construcción sobre los bomberos. 8 bomberos mueren en ese momento. Otros más resultarían gravemente heridos y algunos otros morirían en el hospital. Pero en ese momento, en ese lugar, el primero en morir fue Francis Levy. Los cuerpos serían velados al día siguiente, serían honrados con una ceremonia, se realizaría un sepelio con todo lo que debería de llevar para honrar a aquellos héroes que habían dado la vida intentando proteger a la ciudad. Punto y aparte, a la mañana siguiente del funeral, uno de los bomberos pasa frente a la ventana y se da cuenta que hay una mano. En esta forma. Es una mano de color oscuro. Va por un trapo y lo limpia, pero aquello no se mueve de ahí. Va por agua y jabón y aquello no se quita. Va por una cosa de limpieza para vidrios, algo diferente, y aquello no se quita. Uno de los compañeros que está ahí viene y se le queda viendo, asombrado por esa mano extraña que está allí. Intentan limpiarla nuevamente. Varios miembros de la estación de bomberos vienen e intentan quitarlo, porque saben de quién es esa mano, porque ese hombre que está allí les ha dicho lo que vio el día del incendio y cómo Francis Levy sabía que moriría en ese momento, y se genera mucho temor al punto de que un rato después alguien viene con un ácido muy fuerte para quitarlo, pero aquello no se quita. Hacen venir a una persona que lo examina y determina que el vidrio está quemado. ¡Quemado! Francis había muerto quemado. Ahí había una mano que correspondía con la última posición que recordaban de Francis recargado en el vidrio. Había dejado una marca de fuego. La marca fue fotografiada y muchos curiosos pasaron a verla. Con el paso del tiempo, sin embargo, por más que intentaron borrarla, no se quitó.
Hasta que un día, un periodiquero, un chico que lanzaba los diarios, equivoca el lanzamiento y en lugar de meterlo por la puerta de la estación, atina al vidrio que estalla en 1000 pedazos. Y es lo último que se sabe. Esta es la fotografía de aquella mano. Muy bien, pero todo esto que le estoy platicando tiene muchos años. ¿Hay algún caso reciente? Espere. Y es un caso latinoamericano. Quizá lo haya usted escuchado. El caso de Pedro Peirone. Verá, Pedro es un hombre que trabaja en infraestructura hidráulica, perforaciones de pozos, redes de riego y todas estas cosas. Tiene una camionetita pick-up, con la que va y viene. Pedro vive en un lugar conocido como San José de la Esquina, en la región de Santa Fe, en Argentina. Es una región muy bonita, agrícola, y San José de la Esquina es un poblado pequeño. A unos pocos kilómetros de ahí se encuentra la población de Arteaga. Un camino vecinal une ambas poblaciones, y en el medio del trayecto está el cementerio que sirve a ambas poblaciones. Son extensiones planas, poco arboladas, principalmente de pastizales bajos, con cultivos, con áreas ganaderas y todo aquello. El 26 de febrero de 2018, Pedro, como siempre, va a hacer sus cosas, su trabajo, lo que sea, tiene que ir aquí y allá. Cuando viene de regreso por la tarde, pasa por Arteaga y se enfila para San José de la Esquina. Es un camino sencillo. No es de mucha velocidad y no hay muchos automóviles y no hay transporte público. Apenas salir de Arteaga, se encuentra con que hay un joven a la orilla de la carretera pidiendo aventón. Es un autoestopista. Detiene el vehículo. Es una costumbre local, es algo muy común allá, que si usted ve a alguien parado a la orilla de la carretera pidiendo aventón, pues le lleve. Sobre todo si es alguien que parece ser un maestro, un estudiante, un médico, lo que sea. Como no hay mucha población en la zona y no hay mucho transporte, puede pasar mucho tiempo antes de que alguien lo lleve. Así es que, por cortesía, si usted ve a alguien, se detiene, abre la puerta, pregunta dónde va. Y aquel chico, que lleva una especie de uniforme escolar, como de una preparatoria técnica o de una escuela técnica, se aproxima. Pedro le pregunta ¿a dónde va? Y le dice aquí adelante. Suba. Cuando cierran la puerta, comienzan a avanzar. Pedro pregunta ¿qué está estudiando? A lo que aquel joven responde no, ya no estoy estudiando. No hay mucha plática. El muchacho se ve como de unos 17, 18 años, es un hombre joven. Van avanzando y de pronto, en un cierto punto del camino, este joven le dice ahí me quedo, señalando un crucero que está prácticamente en el cementerio. Pedro avanza un poco y mientras va avanzando percibe un olor a quemado. Es un olor raro, a plástico quemado. Orilla la camioneta, se baja rápidamente para ver de qué se trata, inspecciona por aquí y por allá, le da la vuelta por el lado del copiloto y cuando llega a la ventanilla para pedirle al joven que baje para revisar qué es, el joven ya no está. Pero la puerta está cerrada. Pedro mira para todas partes, desconsolado, porque no vio en qué momento se bajó el chico, no vio en qué momento abrió la puerta, ni siquiera lo oyó. Pero peor aún, es el detalle de que no lo ve por ninguna parte. Pero esto es una extensión plana. Para donde quiera que se vaya, se tiene que caminar una larga distancia antes de perderse. No puede ser que desaparezca porque no hay matorrales, arbolados, nada, es totalmente plano y con vegetación muy baja. Así es que debería de estar por ahí en alguna parte. Bueno, intuye que de alguna forma arrancó corriendo, lo que sea. Abre la puerta y observa algo peculiar. En el piso de la camioneta se encuentra lo que ellos llaman una alfombra de piso. En realidad es un tapete plástico, como de goma, de los que utilizan los automóviles de trabajo, un tapete de goma. Y sobre de él hay 2 pies, claramente marcados, quemados. Aún huele a plástico quemado y aún está caliente. ¿Usted qué pensaría que fue lo que llevó?
Cuando se da cuenta está a unos pasos del cementerio. Esta noticia fue muy conocida y de hecho nos la han recomendado leer hace apenas un par de días y casualmente estábamos preparando este tema y nos ha sorprendido mucho. En fin, es difícil saber realmente qué hay detrás. Pero el hecho es que muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte relatan fuego entre sus peores pesadillas. Y casualmente, cuando uno lee estos testimonios y estas historias, tienen que ver con fuego. ¿Usted qué pensaría? Y bueno, después de haber platicado estas historias un poco azufrosas, ¿qué le parece si mandamos algunos saludos y felicitaciones? Y muy primeramente, quisiéramos felicitar a una amiga del canal. Es una joven inteligente, muy inteligente, yo me atrevería a decir sobresaliente, que destaca por encima de sus compañeros en la escuela y quizá por ello genere cierta animadversión. A veces, las personas más sobresalientes generan reacciones no gratas en aquellas otras personas, quizá por envidia o por lo que sea. El hecho es que esta chica es increíblemente brillante. Su mamá no tiene más palabras para decir la quiero, la amo, la admiro, es mi sol, es mi todo. Y estamos hablando de nuestra querida Kirumi, a la que le mandamos un gran abrazo de parte de su mamá Citlali y de parte de toda esta comunidad que hoy en día nos unimos a la celebración porque ha cumplido años hace poquito. Y seguramente en medio del pastel, las velitas, los gorros, las felicitaciones y una enorme cantidad de regalos, no habría sido oportuno felicitarle como lo es hoy. Y también una enorme felicitación a la mamá de Maritza Cepeda, que acaba de cumplir 85 años. Está un poquito malita, pero sabe algo. Ha dado todo de sí. Es una de esas personas que le da todo a los demás. Una de esas personas grandes que han hecho salir adelante a los demás y que ahora, a sus 85 años, recibe ese cariño. Le mandamos un abrazo a todos, Maritza. Un abrazo fuerte. También para Graciela Ali. Graciela Ali es una amiga del canal que siempre está participando, siempre la vemos por ahí, nos da un enorme gusto que cada vez que abrimos un video nuevo, un programa nuevo, ahí está con nosotros, se lo agradecemos enormemente y ella quiere mandar un saludo enorme a su amiga Verónica, que seguramente nos está escuchando. Así es que va el abrazo virtual para ambas. Gracias por ser nuestra compañía en el canal. Para Nicolás, él cumplió años recientemente. Nico es un muchacho de esos muchachos que trae la pila muy puesta. Es de esos muchachos que inicia una vida y que la inicia muy bien, muy fuerte, con muchas ganas. Es un verdadero dragón. Según su mamá, la señora Begoña. Hay que bajarle la pila a veces un poquito y hay que portarse mejor. Pero si uno es así, es porque tiene la fuerza. Solamente hay que buscar en qué invertirla. Cuando se tiene tanta fuerza, cuando se tiene tanto empuje, cuando se tiene tantas ganas de comerse al mundo, hay que tener cuidado y escoger correctamente el menú. Va el abrazo fuerte, mi estimado dragón, y un abrazo también a tu mamá, nuestra querida amiga Begoña. Y claro, para Jesús Gutiérrez Martínez, que cumplió años hace poco en Guadalajara. Daniela, su esposa, lo felicita y le manda este abrazo cariñoso con todo el amor de su esposa. También, por supuesto, para Leonardo Rubén Salvatierra y para Lorenza Castro, que está en Tucson, en Arizona, y desde aquí hasta allá, en medio del desierto, le mandamos un abrazo. Claro que también algunos saludos para Jacqueline Bautista. Ella sigue el canal desde Hidalgo, México. Marta Patricia García y su nieto Ernesto en León, Guanajuato. José Martín López Ochoa en Nuevo Laredo, Tamaulipas, aunque también está en Marabatío, Michoacán, lugares muy interesantes de México. Alfonso Herrera y la familia Herrera Valderas en Ciudad Madero, Tamaulipas, del lado del Golfo de México. Grace Marroquín, su hijo Javi y su esposo Julio en Monterrey, Nuevo León. Rocío Vidales Urdiales, María Cendejas, Fanny Michel y la China,
que siguen el canal en Monterrey, Nuevo León. Andy y Vicente, amigos que siempre están con nosotros. Gilberto Lozano y la familia Lozano también en Monterrey. Emanuel y su mamá Leticia en Culiacán, Sinaloa. Ellos ven los videos todas las mañanas después de desayunar. Gracias por permitirnos estar allí. Francisco y su papá, el señor Francisco Beltrán, que son carpinteros en Culiacán, Sinaloa. Gerardo Soto, Jorge Murrieta y su esposa Paulina Mendívil Flores en Los Mochis, Sinaloa. Rafael Americano Matus, que está en Guaymas, en Sonora, lugares bien bonitos, bien interesantes. Ojalá y alguna vez puedan visitar esos lugares tan bonitos. Columba Rodríguez Mendoza y su mamá, que también están en Guaymas. Uriel Nájera, en Aldama, Chihuahua, muy al norte de México. Y Patricia Solís, su nuera Katy, en una pastelería en Ciudad Juárez. Dulces saludos hasta Ciudad Juárez, frontera de México. Muchas gracias, muy buenas noches y que descansen en paz.